Bienvenidos a Hey Libros. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un libro fascinante. A ver. Se llama El poder del pensamiento flexible, de Walter Rizzo. Y bueno, este libro, como su nombre lo indica, pues explora la flexibilidad mental, ¿no? Sí, Algo que a todos nos hace falta, ¿eh? totalmente, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no? Y bueno, Rizzo va más allá de simplemente decir, sé de mente abierta. Exacto. Él realmente nos muestra las trampas del pensamiento rígido Ajá. y lo hace con ejemplos de la vida real, Estos clínicos. hasta referencias filosóficas. Sí, es muy completo. Y lo mejor de todo es que nos da estrategias prácticas, ¿no? Claro, para liberarnos de esas rigideces que a veces no nos dejan avanzar. Exacto, para poder adaptarnos mejor a las situaciones. Totalmente. Y bueno, para empezar, Sí. Rizzo nos presenta 3 modelos mentales con unas analogías geniales, ¿te acuerdas? Sí, me encantan esas analogías. La mente rígida, que es como una piedra, ¿no? Inflexible. Inflexible, inamovible. Ah. Y luego está la mente líquida, Como el agua. como el agua, que siempre está cambiando de forma. Sin una estructura definida, Exacto. que se adapta a cualquier recipiente, pero que también carece de, digamos, de una convicción propia. Y finalmente la que todos queremos cultivar, ¿no? Por supuesto. La mente flexible, Como la arcilla. como la silla. Fuerte pero maleable. Exacto, que se puede moldear, ¿no? Ajá. Y a través de ejemplos, pues Rizzo nos muestra las consecuencias de cada tipo de mente, ¿no? Claro. Por ejemplo, describe el caso de un padre que se negaba a creer en el alunizaje. ¿En serio? Sí. Porque iba en contra de sus creencias religiosas. Increíble. Un ejemplo clarísimo de mente rígida, Totalmente. cerrada a cualquier evidencia que contradiga sus creencias. Y también está el caso del sociólogo que decía ser de izquierda o de derecha, dependiendo del día. Interesante. O sea, ¿dónde queda la convicción ahí? Un ejemplo perfecto de la mente líquida, ¿no? Totalmente, sin una postura definida. Siempre fluctuando. Y bueno, no podemos olvidar a la azafata que no dejaba usar el baño de primera clase a una pasajera embarazada ¡Qué barbaridad! porque iba contra las reglas. A pesar de la evidente necesidad, ¿no? Exacto. O sea, rigidez en su máxima expresión. Sí. Y hablando de rigidez, pues Rizzo profundiza en cómo esta mentalidad se convierte en dogmatismo, ¿no? Ajá. Esa incapacidad de cuestionar nuestras propias creencias. ¿Alguna vez te ha pasado que defiendes una idea a capa y espada sin considerar otras perspectivas? Muchísimas veces. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Claro, es algo muy humano. Sí, pero Rizzo nos advierte sobre los peligros de esa actitud, ¿no? Exacto, el egocentrismo, la arrogancia. La intolerancia a la crítica. Y bueno, él pone el ejemplo de una mujer que controlaba absolutamente todo lo que hacían sus empleadas domésticas. Ah, sí. Sí, no les daba ninguna autonomía, Caray. porque creía que ese era su rol, ¿no? Un ejemplo bastante revelador de cómo el dogmatismo puede afectar las relaciones Totalmente. y la vida en general. Pero bueno, Rizzo no nos deja solo con el diagnóstico, ¿no? No, Él nos ofrece herramientas para cultivar un enfoque más crítico y menos dogmático. me parece fundamental. Por ejemplo, nos anima a practicar la descentralización, ¿Y eso qué significa? ponerse en la piel del otro. Ah, claro, la empatía. Exactamente. Intentar comprender el punto de vista del otro, aunque no estemos de acuerdo. Y también nos recuerda la importancia de reconocer que no lo sabemos todo, ¿no? Sí, de aceptar nuestra propia falibilidad. Muchas veces nos aferramos a una idea solo por orgullo, ¿no? Es verdad, por no querer admitir que nos equivocamos. Y además de la descentralización, Ajá. Rizzo nos invita a desconfiar de las apelaciones a la autoridad y del razonamiento emocional. Interesante. ¿Cómo crees que podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Bueno, pues por ejemplo, cuando nos encontramos con una noticia o una afirmación, en vez de aceptarla ciegamente porque viene de una figura de autoridad o porque nos genera una emoción fuerte, deberíamos detenernos a analizar las evidencias, buscar diferentes fuentes de información, evaluar la lógica del argumento, Exacto. O sea, no dejarnos llevar por la primera impresión. ni por las apariencias. Y bueno, cambiando un poco de tema, Y sí, me gustaría explorar la relación que establece Rizzo entre la flexibilidad mental y el humor. ajá. Él argumenta que las mentes rígidas ven el humor como algo frívolo o peligroso, mientras que las mentes flexibles lo ven como un signo de salud y sabiduría. Me parece una idea fascinante, ¿eh? Sí, ya. Rizzo contrasta a Heráclito, el filósofo que lloraba, con Demócrito, el filósofo que reía. Dos formas opuestas de ver el mundo. Exacto. Y Rizzo nos dice que el humor no se trata de negar las dificultades, sino de ser capaces de ver lo absurdo de la vida y reírnos de nosotros mismos. O sea, no se trata de ser ingenuos, No. sino de tener esa capacidad de encontrar el lado cómico. Incluso en las situaciones difíciles. ¿Y qué herramientas nos da Rizzo para cultivar una mentalidad más juguetona?
Pues nos anima a buscar el humor en lo cotidiano, a no tomarnos tan en serio a nosotros mismos, Ajá. a practicar la ironía, el sarcasmo con inteligencia, A claro. reírnos de nuestras propias torpezas. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto clave. A ver. El pensamiento rígido nos lleva a la conformidad ciega, a las normas, a las tradiciones. Aunque sean irracionales. Exacto. Incluso cuando son dañinas. Sí, sí. Rizzo usa una historia muy interesante sobre una base militar y un banco blanco. Ah, sí. Me acuerdo de esa historia. Para ilustrar este punto, Cuéntamela. A ver. bueno, en esta base militar había un banco blanco que estaba pintado solo de un lado y los soldados solo se sentaban del lado pintado. ¿En serio? Sí. Nadie se atrevía a sentarse del otro lado, ¿Y por qué? porque así era la norma. Qué absurdo. Nadie se había cuestionado por qué. Un ejemplo perfecto de cómo la obediencia ciega a las normas puede llevar a situaciones ridículas. Exacto. Y lo que es peor, esta mentalidad puede alimentar los prejuicios, Totalmente. la discriminación, llevar estereotipos dañinos. Y al trato injusto de los demás. Rizzo, por ejemplo, nos habla de una mujer que tenía prejuicios contra la gente con tatuajes, pero cambia de opinión cuando la novia de su hijo, que tiene tatuajes, queda embarazada. Claro, la experiencia personal a veces nos obliga a replantearnos nuestras ideas preconcebidas Exacto. y a darnos cuenta de que los estereotipos no siempre se ajustan a la realidad. Y bueno, Rizzo nos ofrece algunos consejos para superar esos prejuicios. ¿Cómo cuáles? Nos anima a buscar información que desafíe nuestras oposiciones, ¿no? Sí, a no quedarnos con la primera impresión. A enfocarnos en las características individuales en lugar de encasillar a la gente en grupos. Claro, a tratar a cada persona como un individuo único. Y a reconocer los peligros de la generalización. Totalmente de acuerdo. Y hablando de generalizaciones, Rizzo también aborda la tendencia de las mentes rígidas a simplificar los problemas complejos, a ver el mundo en blanco y negro, ¿no? y matices. Él usa el ejemplo de una madre que no dejaba salir a su hija adolescente 2 días seguidos. 2 días seguidos, Sí, porque decía que si salía 2 días seguidos era una irresponsable. qué barbaridad. O sea, un ejemplo claro de cómo las reglas rígidas pueden estar basadas en una lógica defectuosa. Totalmente, en lugar de adaptarse a las circunstancias. Rizzo argumenta que abrazar la complejidad Ajá. nos permite tener una visión más matizada y realista del mundo, Claro, y encontrar soluciones más creativas. en lugar de aferrarnos a reglas rígidas Deberíamos buscar soluciones flexibles. que se adapten a cada situación. Totalmente. ¿Y qué ejemplo usa Rizzo para ilustrar esta idea? Pues no sé, cuéntame. Rizzo nos habla de un hombre con trastorno obsesivo-compulsivo Ah, sí. que aprendió a gestionar su perfeccionismo buscando soluciones creativas con su familia. En lugar de intentar controlarlo todo, Exacto. Aprendió a flexibilizar sus reglas. adaptarse a las necesidades de los demás. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión en el poder del pensamiento flexible, Oye, me gustaría abordar un tema crucial. ¿Cómo el pensamiento rígido puede llevar a tendencias autoritarias? sí, un tema dedicado. A la necesidad de controlar y dominar a los demás. Es que la rigidez mental no solo nos afecta a nivel individual, Exactamente. sino que también tiene un impacto en la sociedad. ¿Qué nos dice Rizzo sobre esto? Pues mira, Rizzo comparte una anécdota personal sobre un jefe abusivo Ajá. y cómo la rebelión colectiva de los empleados llevó a su partida. Interesante. También utiliza la historia de un comité universitario que expulsa a un estudiante por sus creencias religiosas, Es fuerte. para ilustrar cómo el pensamiento rígido puede socavar la justicia. O sea, cómo la incapacidad de considerar otras perspectivas Ajá. puede llevar a la injusticia. Y al abuso de poder. Exactamente. Rizzo nos anima a ser más conscientes de las dinámicas de poder en nuestras relaciones, A cuestionar las jerarquías rígidas a promover el diálogo. y la flexibilidad en la toma de decisiones. Y bueno, creo que hasta aquí llega la primera parte de nuestro recorrido ¿De acuerdo? por el fascinante mundo del pensamiento flexible. Un tema que da para mucho En la próxima parte seguiremos explorando las estrategias que nos propone Rizzo para liberarnos de la rigidez. y construir una mente más abierta y adaptable. Me encanta. Ya estoy deseando continuar. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y es que la rigidez no solo afecta a nuestras relaciones personales, sino que también tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Totalmente, sí. Piensen cómo las estructuras de poder rígidas pueden perpetuar la desigualdad y la injusticia. ¿Es verdad? Afortunadamente, Rizzo no se limita a describir el problema, sino que nos ofrece un mapa para desarrollar una mentalidad más flexible. Me parece una forma muy útil de organizar las estrategias.
En la parte final del libro resume las 6 zonas clave para cultivar esta flexibilidad. Podríamos repasar esas zonas. Claro, empecemos con la primera, el pensamiento crítico. ¿Recuerdas que hablamos del dogmatismo? Sí. Pues bien, el pensamiento crítico nos ayuda a liberarnos de esas creencias inamovibles y a construir convicciones que estén abiertas a la crítica y a la revisión constante. Claro, encontrar un equilibrio entre la firmeza en nuestras convicciones Exactamente. y la apertura a nuevas ideas. Ajá. Y esto conecta muy bien con la segunda zona. El pensamiento lúdico. Sí. Riso nos invita a no tomarnos tan en serio, Ay. a abrazar el humor y la alegría como forma de vida. ¿Crees que esto es compatible con el pensamiento crítico? Absolutamente. El humor y la crítica no son mutuamente excluyentes. Ya. De hecho, el humor puede ser una herramienta poderosa para cuestionar las ideas preconcebidas y para abrirnos a nuevas perspectivas. ¿Ya? Rizzo nos anima a cultivar un sentido del humor inteligente que nos permita reírnos de nosotros mismos y de las situaciones absurdas sin caer en la frivolidad. Es que me encanta cómo Rizzo defiende el humor como una forma de afrontar la vida con más ligereza. Sí, es una actitud muy saludable. Y hablando de desafiar, lo establecido, la tercera zona que propone es el pensamiento rebelde. ¿Qué implica exactamente este tipo de pensamiento? Bueno, la rebeldía sin fundamento puede ser destructiva. Claro. Pero Rizzo no nos está llamando a ser anarquistas. El pensamiento rebelde que él propone se basa en el cuestionamiento crítico de las normas y tradiciones que ya no nos sirven en la valentía para romper con lo establecido cuando sea necesario para nuestro crecimiento personal y para el progreso de la sociedad. Pues tener un espíritu crítico para discernir cuándo debemos adherirnos a las normas Sí. y cuándo debemos desafiarlas. Exactamente. Y esta idea de cuestionar las normas me lleva a la cuarta zona, el pensamiento imparcial. ¿Cómo podemos cultivar la imparcialidad en un mundo donde constantemente estamos expuestos a información sesgada y a opiniones polarizadas? Es un reto sin duda. Rizzo nos anima a hacer un esfuerzo consciente por liberarnos de los prejuicios, a ver al otro con objetividad y a tratar a todos con justicia independientemente de sus características o sus ideas. O sea, a no dejarnos llevar por estereotipos. Exactamente. O por nuestras propias emociones negativas, Sí. sino a buscar la verdad y la equidad en nuestros juicios. Ajá. Y hablando de ver el mundo con más claridad, la quinta zona que propone Rizzo es el pensamiento complejo. ¿Qué significa exactamente abrazar la complejidad? Significa aceptar que el mundo no es blanco-negro, que la mayoría de los problemas tienen múltiples causas y múltiples soluciones. El pensamiento complejo nos invita a no quedarnos en la superficie, sino a profundizar en el análisis de las situaciones, a considerar diferentes perspectivas y a buscar soluciones creativas que tengan en cuenta la complejidad del problema. No simplificar las cosas en exceso, Exacto. sino a reconocer que la realidad es mucho más matizada de lo que a veces percibimos. Totalmente. Y para terminar con las 6 zonas, llegamos a la última. El pensamiento pluralista. ¿Cómo se relaciona el pluralismo con la flexibilidad mental? El pensamiento pluralista es la culminación de todas las zonas anteriores. Nos invita a reconocer y valorar la diversidad de opiniones y de formas de vida, a promover la tolerancia y el diálogo, y a construir una sociedad donde todos tengan espacio para expresarse y desarrollarse. En esencia, pluralismo es la capacidad de convivir con la diferencia, de aprender de otras perspectivas y de enriquecer nuestra propia visión del mundo a través del intercambio con los demás. No imponer nuestra visión del mundo a los demás, Claro. sino a reconocer que la riqueza de la sociedad está en su diversidad y en su capacidad de integrar diferentes perspectivas. Y me parece fascinante cómo Rizzo conecta todas estas ideas. Sí, es un libro muy completo. Él nos recuerda que el poder del pensamiento flexible reside en su capacidad de adaptación, de autorregulación y de crecimiento interno. Al mantener a raya el dogmatismo, la solemnidad, la normatividad, el prejuicio, el simplismo y el autoritarismo, abrimos espacio para cultivar sus opuestos. La crítica, el humor, la rebeldía, la justicia, la complejidad y el pluralismo. Exactamente. Es como si nos estuviera dando la receta para una vida más plena y significativa. Sí. Al desarrollar estas 6 zonas de flexibilidad mental, construimos un estilo de vida más abierto, más sano y más enriquecedor, tanto para nosotros mismos como para la sociedad en la que vivimos. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde creo que este libro se vuelve realmente poderoso. Ajá. No solo nos diagnostica los problemas del pensamiento rígido, sino que nos da las herramientas para transformarlo. Y nos empodera. Nos recuerda que la flexibilidad no es un rasgo innato, Exacto. sino una habilidad que podemos cultivar. Con práctica y esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Rizzo nos muestra que tenemos el control de nuestra propia mente Ajá. y que podemos elegir cómo queremos relacionarnos con el mundo. Podemos elegir aferrarnos a nuestras viejas estructuras rígidas Podemos atrevernos a explorar nuevas formas de pensar. y de vivir. Exacto.
Y creo que eso es lo que hace que este libro sea tan relevante para todos. Sin duda, es cierto, la flexibilidad mental no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta fundamental para navegar por la complejidad del mundo actual. Nos permite ser más resilientes ante la adversidad, más abiertos a nuevas experiencias, más tolerantes, con la diferencia más creativos en la resolución de problemas. Y en última instancia nos acerca a una vida más plena, más consciente y más satisfactoria. Al liberarnos de las ataduras del pensamiento rígido, podamos conectar con nuestro verdadero potencial y construir una vida más auténtica y significativa. Una vida donde no nos limitemos a reaccionar ante las circunstancias, sino que podamos elegir conscientemente cómo queremos responder, cómo queremos crecer, cómo queremos vivir. ¿No te parece inspirador? Totalmente. Y me gusta cómo Rizzo nos recuerda que la flexibilidad no es una meta final, sino un viaje constante de aprendizaje y de autodescubrimiento. Un viaje que nos invita a cuestionar, a experimentar, a jugar, a conectar, a crecer y a evolucionar. Un camino que, si bien puede presentar desafíos, es una aventura emocionante que nos permite ampliar nuestros horizontes y vivir con más plenitud y sabiduría. Exactamente. Y para ir cerrando nuestra inmersión en el poder del pensamiento flexible, me gustaría dejarte con una pregunta que Rizzo plantea en el libro y que me hizo reflexionar bastante. ¿Qué normas o tradiciones aparentemente inofensivas nunca has cuestionado? ¿Y qué pasaría si lo hicieras? Esa es una excelente pregunta para llevarnos a casa. Nos invita a analizar nuestras propias zonas de rigidez y a explorar las posibilidades que se abren cuando nos atrevemos a desafiar lo establecido. Quizás descubramos que algunas de esas normas o tradiciones ya no nos sirven, que nos limitan o que incluso van en contra de nuestros valores. Es un ejercicio de autoconocimiento muy poderoso. Bien. Y al final de eso se trata este libro, de construir una mente más flexible, más creativa y más libre. Una mente que pueda abrazar la incertidumbre, la complejidad y la diversidad del mundo, con curiosidad, compasión y alegría. Así es. Y recuerda, la flexibilidad no es un destino, sino un viaje. Un viaje que vale la pena emprender. Nos vemos en la próxima inversión en Hey. Libros.